inclusión de estudiantes inmigrantes. Su actual línea de investigación se enmarca en la construcción e implementación de programas de acogida a estudiantes migrantes por parte de escuelas municipales chilenas. Nuestro destacado invitado viene hoy a compartir con nosotros su experiencia y conocimiento sobre psicología cultural aplicada en contextos socioeducativos, en el marco de una charla titulada Migración, Escuela e Interculturalidad, Balances y Desafíos del Camino Recorrido. Dejo con ustedes al doctor Felipe Jiménez. Bueno, primero quería agradecer la confianza, ¿no? En que puedo decir algo relevante y más encima como la expectativa también de cerrar un congreso, así que supongo que hay una confianza ahí a la base de que lo voy a hacer bien. Bueno, pero a ver, independiente de eso, yo creo que siempre, o sea, no es común que uno tenga la oportunidad de contar los temas que trabaja o que son temas de interés, porque habitualmente uno está en el lado donde están ustedes, porque uno está como asistiendo a congresos o presentando congresos, pero en realidad que le pidan a uno contar como un cierre es como bastante interesante, al menos, ¿no? y desafiante. Por tanto, voy a contarles un poco de la manera lo más sintética posible, porque tampoco tenemos mucho tiempo, qué es lo que, una mezcla entre qué es lo que está pasando actualmente con el tema migratorio en la escuela y un poco también qué es lo que hemos hecho. Actualmente hay varias redes académicas que estamos trabajando el tema de la migración en la escuela, de distintas generaciones, por lo demás, y esto ha ido aumentando como exponencialmente. De hecho, una de las principales preocupaciones que tenemos en la actualidad, los académicos que nos dedicamos a esto, es justamente que nos está resultando muy difícil entrar a la escuela, porque en general, o actualmente, muchas escuelas están también o han participado de investigaciones, y en realidad hay una especie de saturación de investigación, desde pregrado de distintas carreras, psicología, sociología, antropología, educación, pedagogía, etc., hasta maestría, doctorado, la agencia de calidad, o sea, todo el mundo se está metiendo en las escuelas para un poco entender lo que pasa. Y el problema es que como se van y no dicen nada, digamos como que y se despiden, las escuelas quedan como mirando con cara de, bueno, ahí de que no sirvió esto, nos quitaron tiempo. Bueno. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque en general, si bien hay un aumento exponencial de la investigación en migración de escuela, también yo creo que vamos a sufrir probablemente una especie como de frenazo, por así decirlo, porque en general las escuelas no están accediendo no están abriendo las puertas, y con justa razón, y eso nos va a dificultar como ir entendiendo algunos problemas que se están generando. Pero bueno, quería pedirles, antes de presentar algunas ideas, porque va a ser como el punto de llegada final de la presentación, quiero pedirles que piensen, cada uno de ustedes, son profesores, ¿no? La mayoría, o en el mundo de la pedagogía. Qué bueno. Piensen en su cabeza cuáles creen ustedes que son los recursos educativos fundamentales para que se produzca el aprendizaje. ¿Sí? Algunos van a decir, pero a ver, es muy ambigua la pregunta, ¿qué tipo de recursos? No les puedo, si les soplo la respuesta, no. Piensen en lo que en su, como diría Piaget, su esquema mental de lo que es un recurso educativo, cuál es lo que ustedes creen que es clave para que se produzca un aprendizaje. ¿Sí? Piénsenlo. ¿Alguien lo tiene ya? ¿Alguien que...? Los mismos alumnos, los mismos estudiantes. Ya, los estudiantes. Y su experiencia, su entorno, ya, su estudiantes. familia, lo que ellos traen a la clase. Perfecto. Memoria sería. ¿La? Está relacionado con la memoria, está cierto contrastar con la memoria. Memoria, pero memoria con... Ya. ¿Qué más? Buen ambiente. Buen ambiente. El clima, ¿no? Clima de aula. Sí. Como esa... Buen ambiente. Apoyo familiar. Apoyo familiar. Parece que tienen muchos ramos de educación inclusiva aquí, pero esto no deberían salir después, pero bueno. ¿Qué más? Conocimiento, habilidad, ¿Conocimiento? habilidad. ¿Habilidad? ¿De quién? De parte de ambas partes. ¿Del que aprende? Tanto del que aprende como del que educa. Ya.
¿Alguien tiene algún ejemplo que me haya salido acá? ¿Que quiera compartirlo? Sí. Su forma más básica es, aunque sea un estudiante que tenga la disponibilidad de aprender Ya. y alguien que tenga la disponibilidad de enseñar. Ya. Motivación. Disposición, motivación, como por ahí. También desaprender, porque para aprender hay que desaprender. Ya. Pero eso podría estar dentro de las capacidades, ¿no? Dijimos, ¿no? Como Bueno, capacidad de... Ya. Curso de herramientas tecnológicas. Ya. ¿Cómo cuáles? O las TICs en general. Ya, las TICs. ¿Alguna otra que esté por ahí que no haya Manejo sido? del contexto. El contexto. Sí, manejar el contexto de Manejar el contexto. conocer el contexto de estás diciendo. ¿El contexto de qué? Del estudiante en sí mismo. Del estudiante. Ya. Sí. La lengua. Ya, dejémoslo por ahí. Aparte hay como también diverso, es decir, como hay como más del estudiante, más del profesor, del contexto, como que está bien representado todo. Dejémoslo aquí, vamos a dejarlo acá y vamos a continuar con la presentación y lo vamos a retomar al final para que se den cuenta cuál es el punto de llegada. Yo creo que el punto de llegada, y yo creo que ahí probablemente habría personas que no van a estar de acuerdo conmigo, colegas en el fondo, es que yo creo que probablemente una de las salidas o una de las formas de resolver gran parte de las dificultades que hay en la escuela actualmente con los estudiantes migrantes tiene que ver con las relaciones familia-escuela. Ya les voy a decir por qué, pero veamos ahora la presentación. Vamos muy rápido porque en realidad me imagino que todos están más o menos familiarizados con lo que está pasando, ¿no? Acá tenemos las cifras más o menos actualizadas de la población migrante en Chile. ¿Qué podemos decir? Uno, que claro, que ha ido aumentando considerablemente, ¿no? O sea, que si pensamos que en el 2016 había un 1% y ahora hay un 2, tanto, significa que ha aumentado, digamos, más en un 100%, incluso un poco más. Se ha duplicado, ¿no? Pero el problema es que pareciera ser que un 2,7% de la población no es tan significativo, o no es tan importante, ¿no? En general, como que nos hemos acostumbrado a tener como referente la OCDE, ¿no? Para todo. Eso no está muy difícil, pero bueno. Pero en general piensen que los países de la OCDE tienen más o menos como un 10% hacia arriba de población migrante. Los países, digamos, que solemos considerar como países de primer mundo, países importantes, etc. Por lo tanto, tenemos una cifra relativamente baja, ¿no? Esto debería subir un poco, este 465.000. Se supone que hay también como una población fantasma, que son aquellas personas que en realidad han entrado, por ejemplo, con un visado turista y que después se han quedado, entonces como que no figuran en la estadística, pero andan dando vueltas. Entonces esto probablemente hay personas que creen que deberíamos rondar los 600.000, que tampoco me llega a ser una cifra muy importante. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que esta cifra parecerá ser medianamente baja, no es una, o sea, es llamativa, pero no es una cifra alarmante, por así decirlo. Piensen ustedes que no sé si están al tanto de que ya llegaron las primeras familias sirias, ¿cierto? Hace poquito los van a pasar, ¿no? Macul y Villa Alemana en la quinta región. Piensen ustedes que Chile se comprometió a traer, creo que son 15 familias, más o menos en total son como 65 personas sirias que estaban en un campo de refugiados en el Líbano. Se demoró 2 años Chile en planificar la venida de estas familias, la ACNUR, etc. Y ¿qué significa eso? Que por un lado, o sea, está bien, porque en las anteriores versiones, cuando llegaron refugiados palestinos, cuando llegaron refugiados de la ex Yugoslavia en el año 98, no se planificó nada y fue un desastre, porque en realidad se terminaron yendo, etc. Entonces, por un lado, está bien que se haya planificado todo, pero en realidad el despliegue, incluso económico, que es carísimo, es solo para 15 familias. Piensen ustedes que Alemania recibió 1 millón de refugiados sirios. Alemania también es un país más grande, potencia mundial, etc. Pero para que se den cuenta como las cifras que estamos manejando y nuestras capacidades, que todavía son muy limitadas, ¿no? Pero bueno, este porcentaje, cifras, ¿no? 75% de los inmigrantes vienen todavía, o sea, son de países limítrofes, la mayoría, ¿no? Lo que se denomina como el cordón andino, Argentina, Brasil, Ecuador, etc., ¿no? Pero
algo ha pasado, ha habido un cambio en el patrón migratorio, que eso es lo que han estudiado obviamente los sociólogos, que está generando una cosa distinta. Piensen que ahora, claro, también está llegando mucha población venezolana, por razones obvias, ¿no?, lo que está pasando en Venezuela, pero también por estas configuraciones mundiales, Donald Trump que aparece en Estados Unidos, la misma Comunidad Europea, etcétera, hace que, por ejemplo, el bloqueo de las fronteras de República Dominicana también, por ejemplo, hace que finalmente los haitianos se vayan, por ejemplo, vayan buscando otro destino, y por esas razones que tampoco entendemos mucho, han decidido que Chile es uno de los lugares como predilectos, ¿no? Entonces, tenemos que en 3 años, por ejemplo, la llegada de migrantes haitianos ha aumentado, digamos, exponencialmente. Se habla de que ha habido un aumento de 800%, o sea, ahí sí que la cifra se pone un poco así como preocupante, ¿no? Pero fíjense que totalmente, o sea, digamos, la globalidad de la población migrante no se distribuye de manera equilibrada en Chile, sino que en el fondo están en 4 comunas o 4 regiones, y obviamente que la región metropolitana es la más importante. O sea, el 60% de la población migrante se encuentra en la región metropolitana. Entonces piensa usted que ese 2,2% aumenta mucho en Santiago, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Fíjense que, bueno, acá hay un poco una muestra de cómo ha ido evolucionando también las distintas nacionalidades, ¿no? Entonces, el caso de Haití, que es lo más mediático también hoy en día, lo más preocupante, piensen, en el año 2005 no había ninguno, ¿no? El terremoto fue ahí, ¿no? 2006, Por ahí, sí. 2010. ¿Ah? Pero ese dijo que cagaba. Está todo bien, o sea. No, pero fíjense que, o sea, no, en 2005 no había. O sea, no había. En 2006 apareció uno que vino como a robar suerte. Piense que, pero no se vea, porque piense que en el caso de Viña, por ejemplo, donde yo vivo, hay 25. O sea, ahora se ven, de repente se ven, pero son muy poquitos. Pero yo, por ejemplo, si usted en el año 2006 se hubiera encontrado con este haitiano en la calle, o sea, yo le pido un autógrafo, ¿no? Porque son muy poquitos. Pero bueno, pero fíjense la evolución, digamos, también exponencial, ¿no? Y esto incluso no es tan gráfico, porque piensen ustedes que acá, el año 2014 habían 741, pero falta el 2015 y el 2016, que es más dramático todavía. Entonces, ahí justamente ese 800% comienza aquí. Y eso hace que hoy en día, y lo pueden ver en la prensa, etcétera, están llegando 120 al día a Chile. O sea, digamos, en un mes entran 1000 y tantos haitianos. Entonces, claro, hay una situación como de desborde, de qué vamos a hacer, etcétera. Pero bueno, pero eso mismo, bueno, y ustedes pueden ver cómo otras nacionalidades se frenan, otras en el fondo empiezan a desaparecer. El caso de los españoles también ha aumentado, coincide con la crisis económica que hubo en España, en Europa. Entonces, pueden ver cómo van apareciendo algunas nacionalidades que son emergentes y que son evidentemente aquellas que han puesto, o sea, que nos han demostrado la fragilidad de nuestro sistema social en general. Es un poco lo que como una especie como de botón de alarma, ¿no? O sea, anteriormente las poblaciones bolivianas, argentinas, cuando compartíamos la lengua, eran como que no había problema. Pero los problemas se producen cuando empieza a llegar gente que no maneja la lengua. En el caso de los haitianos, en el caso de los sirios, los palestinos que llegaron, etc. Entonces, de alguna manera, lo que nos debería permitir a nosotros como sociedad receptora es justamente analizar y ver en qué medida esto está haciendo una demostración de aquellas, no vamos a decir falencias, pero aquellos desafíos que tenemos como sociedad. En el sentido de que, lo vamos a ver en la escuela, dejan evidencia que somos un país súper monocultural, por así decirlo, ¿no? Pese a que tenemos también toda una tradición de pueblos originarios, etc. No ha sido hasta probablemente justamente con la llegada de migrantes es que se ha activado también la pregunta o la inquietud por otras fuentes de diversidad que estaban totalmente invisibilizadas, ¿no? Desde la de género, orientación sexual, ¿qué otras más pueden ser? ¿Qué otras se le ocurre? Creencia religiosa. La creencia religiosa, o incluso el tema étnico, que en realidad hay gente que incluso dice, oye, que tanto que le dan en el fondo el tema de los inmigrantes y la preocupación, y qué sé yo, cuando en el fondo han quedado como un poco también en la sombra todo el tema indígena, que evidentemente en Chile no está muy resuelto.
Acá ustedes tienen las 25 principales comunas en Chile. Entonces piensen que este 2,5%, este 2,7% en realidad es ficticio, es un espejismo, porque ustedes se pueden dar cuenta cómo en ciertas comunas digamos, la cantidad de personas son mucho más altas. Y dense cuenta que también cómo se van generando también los guetos comunales, por así decirlo, ¿no? Y no es casualidad, o sea, fíjense, por ejemplo, acá está el caso de Vitacura, ¿no? Que es como anecdótico, ¿no? O sea, ecuatorianos acá. Pero fíjense, por ejemplo, el caso de los haitianos, que están concentrados en dos comunas, Quilicura y Estación Central. Es porque les gusta más, o les gusta el alcalde, el alcalde U, decir, vamos para allá. ¿Ah? Claro, pero sí, probablemente el arriendo en Vitacura probablemente debe ser el triple, y no hay CITE, bueno, podría haber múltiples explicaciones. Pero en el caso de Quilicura está en la industria. Entonces eso explica que, por ejemplo, no sé si está Renca, ¿no? No está Renca. Pero Renca está al lado de Quilicura. Y sin embargo, en Estación Central, perdón, en Quilicura están la gran mayoría de la comunidad haitiana, y en Quilicura que está al lado, perdón, en Renca que está al lado no hay ninguno. Y es porque en el fondo, acá están las empresas, la fábrica, ¿no? La industria. Y en el caso de Estación Central, tiene que ver con que están, digamos, ha ido como un aumento explosivo inmobiliario. Entonces están estos famosos, he escuchado los guetos verticales. O sea, también hay mucha mano de obra relacionada con el tema de la construcción. Entonces, fíjense que esto empieza a cambiar, porque en realidad ya no es que, en Chile un 2, tanto, no, lo que pasa es que en Estación Central probablemente ya la población que vive ahí, en el fondo llega a un 30, 40, 50% de la población es de origen, digamos, haitiano u otras nacionalidades. Y esto lamentablemente empieza como el efecto fuga, ¿no? La gente se empieza a ir a otras comunas y ahí se ponen como los auténticos guetos. Esto lo pasamos rápido, pero en realidad fíjense que es como una encuestas perceptivas de la población, nosotros mismos, ¿no? Relacionados con algunas situaciones vinculadas con la migración, ¿no? Y lo interesante de esto es que son tan fresquitos los datos, o sea, son de ahora de abril y mayo, no es que son datos del año pasado, son de ahora. Y piensen ustedes que a pesar de que ha ido aumentando el tema, a pesar de que mundialmente es un tema también mucho más sensible, ¿no? Piensen en la crisis humanitaria que sigue viviendo Europa en este minuto. Entonces, digamos, nosotros estamos un poco mejor que Europa, ¿no? Pero piensen, por ejemplo, esto, ¿no? La clásica, ¿no? Que le encanta a los políticos. Los inmigrantes elevan los índices de criminalidad. ¿Sí? Fíjense que hay un 38%, no, un 41% que está de acuerdo. O sea, de 10 personas que se entrevistan, 4 creen que sí. Pero son creencias. Digo, y la gente probablemente tiene el derecho también a pensar lo que quiera, pero digamos, las estadísticas muestran que los índices de criminalidad son mucho más bajos en los inmigrantes que en los autóctonos, no solo los chilenos. O acá, ¿no? Esto de los inmigrantes le quitan los trabajos a las personas en Chile. Un 40% sigue pensando que eso es así. Por eso está demostrado que los inmigrantes generalmente lo que hacen es ocupar aquellos puestos de trabajo que en realidad la gente va dejando, ¿no? Es el caso de la quinta región, pero que tiene que ver con la recolección de fruta, por ejemplo. La gente ya tiene un vago, entonces ya no, digamos, dejan los puestos de trabajo y ya llegan los inmigrantes. Entonces, únicamente se los muestro porque todavía estamos en un escenario como que pareciera ser que no estamos muy adaptados todavía a la presencia de inmigrantes. Y probablemente es porque en realidad no muchos de nosotros estamos en contacto directo con ellos. En realidad uno dice, sí, no, en realidad que los inmigrantes, no, pues tienen que tener acceso a la salud y tienen que tener acceso digamos, a soluciones habitacionales, etcétera, pero allá, un poquito más allá, ¿no? Entonces, para ver la gente que sí vive en esos entornos tiene percepciones distintas. Esto también es lamentable, ¿no? Que los índices de pobreza multidimensional, no solamente los ingresos, muestran que evidentemente la población migrante en general hay mayores niveles de pobreza que los que estamos acá, ¿no? Y eso es lamentable porque generalmente los índices de escolaridad también son más altos, y eso es lo que ha demostrado también la CACEN, de la población migrante que la chilena. Son personas que vienen de esos contextos, en el caso de Haití, es el país más pobre de América, la gente vive, se supone, la gente vive con $2 al día, entonces no hay trabajo, hay un 60% de cesantía, entonces la gente tiene su título, tiene su trabajo profesional, pero no puede ejercerlo. Entonces llegan a Chile e inmediatamente, por lo que les ofrecemos y como tenemos montado nuestro sistema social,
pasan rápidamente a engrosar las cifras de pobreza. No sé si conocen a Galeano, ¿no? Eduardo Galeano, el libro de Abrazo, un libro, lo recomiendo, muy bonito. Hay una parte que dice son como frases, ¿no? Entonces dice, en Caracas, en tiempo de crisis, imagino que otra crisis, en una de las poblaciones más periféricas de Caracas, dice bienvenida a clase media. Entonces, muestra cómo también la gente que está en clase media va cayendo y va engrosando también las poblaciones de clase baja. Entonces, un poco esto también es lo mismo, como que en el fondo, como nosotros fuéramos a ponerle un letrero al aeropuerto a los inmigrantes, decirle bienvenidos a una clase más abajo de la que ustedes estaban viendo, ¿no? Bueno, pero dramático. Pasemos un poco esto. Piensen que tenemos... Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que en el fondo nosotros estamos teniendo un recorrido muy parecido al de España. Piensen ustedes que España es un país que ahora está todo ahí pero candente con el tema de Cataluña, que se quiere independizar. Piensen ustedes que en España la diversidad es enorme. Es decir, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar pero lo que ocurre en Andalucía no tiene nada que ver con lo que ocurre en Galicia, y lo que ocurre en Galicia no tiene nada que ver con lo que ocurre en Cataluña y en el País Vasco, etc. Entonces, España es un país muy heterogéneo en términos culturales. Sin embargo, incluso los gitanos, o sea, piensen ustedes que España es uno de los países que tiene la mayor cantidad de gitanos actualmente. Y sin embargo, España no se vio la necesidad de trabajar qué hacer con la diversidad hasta que empezaron a llegar los inmigrantes, en la década de los 90. Y en Chile nos pasó lo mismo. Piensen ustedes que en realidad toda nuestra historia, todo lo que tiene que ver con los pueblos originarios, etc., no nos sirvió para prepararnos ante esto, porque nadie nos avisó. Entonces, en realidad lo que está ocurriendo ahora es que estamos en un proceso como de entender qué pasa con la migración y qué hacemos, cómo respondemos a la migración actualmente. Estamos actualmente en un tránsito, hay una ley migratoria que evidentemente habla sobre todo lo que es, o sea, tiene un enfoque de derechos, tiene un sello intercultural y todo lo que en el fondo nos gustaría que fuera, ¿no? Pero lamentablemente en la actualidad lo que rige es la ley, o sea, el oficio de ley o el decreto de ley del año 75, que es una política migratoria totalmente cerrada. Piensa usted que fue, por eso te digo que no fue emitida desde el Poder Legislativo, sino que en el fondo fue del Poder Ejecutivo, del Gobierno Militar. Entonces tiene una lógica cerrada, una lógica de la diversidad como peligro, una respuesta de cerrar las fronteras, de hacer una cosa selectiva, y que no se condice con la realidad que tenemos ahora. Entonces hoy en día estamos un poco intentando mover esto, ¿no? Y fíjense que eso no ha sido, digamos, la tónica en la historia de Chile. Hemos tenido otros momentos, ¿cierto? Como en la década, digamos, mitad del siglo XIX, donde efectivamente lo que Chile hizo fue traer gente de fuera, sobre todo porque fue la colonización del sur de Chile, ¿no? Para poblar esas zonas, porque no había gente ahí, explotarla, la zona, ¿no? La gente, ¿no? Pero explotar la zona, los recursos naturales. Incluso había gente en la época, hablando de 1850, que pensaba que estos alemanes que iban a llegar al sur de Chile, los holandeses, etc., iban a mejorar la raza, a ese nivel. Hay un proyecto como eugenésico también detrás. Entonces, pero independiente de esto como anécdota, sí ha habido en Chile intentos de, digamos, respuestas más abiertas hacia los fenómenos migratorios. Lo que pasa es que hoy en día nos pilla una situación un poco más extraña, ¿no? Acá ustedes tienen un continuo de lo que podríamos denominar como modelos de gestión de la diversidad. Cuando hablamos de modelos de gestión de la diversidad nos estamos refiriendo a las respuestas que las sociedades realizan ante la llegada de, en este caso, por ejemplo, la población migrante. Y evidentemente que las decisiones que se vayan tomando a nivel como de política educativa, a nivel de política social en general, tiene que hacerse la pregunta por cuáles de estos modelos de gestión son los que en el fondo nosotros queremos tener en Chile. Evidentemente en Chile no tenemos un modelo claro, no hay un posicionamiento. Ahora la presidenta ha hablado últimamente bastante de interculturalidad, etc. Pero en realidad no es un discurso que tengamos todas las personas como integrado, no lo hemos apropiado. Y en general, digamos, estas son las distintas como alternativas o las distintas respuestas que las distintas sociedades han tenido frente a los fenómenos, frente a la diversidad en general, pero evidentemente frente al fenómeno de la migración. En un polo la exclusión
en el polo opuesto a la inclusión. La pregunta es dónde queremos situarnos nosotros, o las dos cosas, dónde queremos situarnos y dónde estamos, ¿ya? Exclusión evidentemente es sacar a las personas que no nos interesa que estén. Algún grupo minoritario, ¿no? ¿Se le ocurre algún ejemplo en Chile? ¿Algún grupo que esté actualmente excluido socialmente? No, que de facto, no, que esté excluido del tejido social en general. Las personas transgénero. Si bien Ya. las leyes están protegidas, la sociedad de forma cultural no las acepta y terminan haciendo las transiciones por debajo de la mesa, se podría decir, Ya, y al punto en que, bueno, por suerte tenemos buena calidad en cuanto a hormonas y tratamientos como para que no se les note, ya, pero socialmente no se habla, claro, se elimina totalmente. claro. Ahí, bueno, hay cosas más complejas.